En Sí con Raquel Besudo, hoy nos acompaña Alejandro Carrillo Castro, abogado, administrador, servidor público y diplomático mexicano. Ha sido director general del ISSSTE, presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública, cónsul general de México en Chicago y representante permanente de México ante la OEA, entre otros importantes cargos. Pero su mayor fortuna, sin duda, fue haber conocido desde muy joven lejanas culturas gracias a su padre, Alejandro Carrillo Marcor. Fue designado como embajador de México en Egipto. Ha publicado diversas obras sobre la administración pública en México y Latinoamérica. La ONU le encargó la investigación sobre 60 años de sus trabajos en la administración pública a nivel mundial y es autor del ensayo El dragón y el unicornio, con prólogo de Carlos Fuentes. Hoy estamos con un personaje, es don Alejandro Carrillo Castro, que además de tener una biografía impresionante, es mi gran amigo. Y me da mucho gusto, Alejandro, que estés aquí y que nos cuentes un poco quién es Alejandro Carrillo Castro. Sabemos todas tus maravillas que has hecho en este país, pero quiero que de ti salga cómo es que construyó su personaje, su personalidad, Alejandro. Bueno, primero que nada, muchas gracias por haberme invitado, Raquel. Es francamente motivo de gran satisfacción poder estar aquí contigo ante las cámaras en tu programa. Y no me imaginaba que me ibas a preguntar una cosa así porque pues puede haber muchos Alejandros Carrillos para cada persona. Si le preguntas a mis hijos, si le preguntas a mi esposa, si le preguntas a mis enemigos, si le preguntas a mis amigos, seguramente cada uno tendrá alguna definición. Pero si me preguntas a mí, a los 71 años, afortunadamente gozando todavía de salud y de amor por la vida, pues un ser humano que no tiene más que estar agradecido con la vida, con lo que me ha tocado vivir, con lo que me ha tocado ver y con lo que me ha tocado por aprender, en el caso mío como egresado de escuelas públicas en México, de nuestra universidad, haber tenido la posibilidad de acompañar a mis padres al extranjero. Mi padre fue... Hablando de tus padres, cuéntame un poquito, ¿quién fue tu padre Alejandro Carrillo Marcor? Bueno, mi padre fue hijo de sonorenses, vino a México, estudió en la preparatoria. Oye, Sonora ha dado grandes prohombres. Pues sí, es decir, para algunos y para otros, ¿no? Es decir, es como el sur. Si dices tú, en el sur estuvieron Benito Juárez y Porfirio Díaz, en el norte efectivamente estuvo Álvaro Obregón, estuvo Plutarco Elías Calles. La parte bronca, ¿no? La parte bronca de México, sí. Así es. Y mi padre tuvo la fortuna de ser un estudiante de la Preparatoria Nacional, haberse ligado ahí con Vicente Lombardo Toledano, que era en ese entonces secretario de la Confederación de Trabajadores de México. Fue diputado muy joven, después fue en el gobierno del presidente alemán secretario general de gobierno, después se fue a la oposición, mi padre estuvo en la oposición en el Partido Popular, fue reinvitado nuevamente por el presidente López Mateos, que lo nombró primer embajador de México en Egipto, cuando estaba Nasser allá, y allá tuvimos la oportunidad, mi hermana gemela y yo, de ir a estar 1 año y medio conociendo lo que de otra manera no hubiéramos podido conocer. En Egipto. Estuvimos obviamente en Egipto, pero conocimos todo el norte de África, conocimos obviamente Europa. O sea, desde chiquito fuiste cosmopolita, ¿no? Afortunadamente sí. Mi padre por haber sido hijo de cónsul, mi abuelo fue cónsul de México en Japón, cónsul de México en Inglaterra y en Estados Unidos 14 años. Entonces mi padre hablaba muy buen inglés y algo de francés. Mi madre había estudiado, por ser hija de un ingeniero petrolero, había estudiado 8 años en Nueva York, se conocieron y por eso hablaban mucho. Entonces en tu casa oyes como muy natural, cuando estuvimos en Nueva York, ahora que estuvimos en París, ahora que estuvimos en España, etcétera. Entonces, pues se te hace normal que tengas la vocación de pasarte algún tiempo en esos lugares. Mis padres me regalaron
en la preparatoria, ir a estudiar 6 meses a Boston. Boston. Después, cuando fuimos al Cairo, después de 6 meses de estar en el Cairo, ahí no pudimos aprender a hablar árabe. Entonces, a mi hermana y a mí nos mandaron, para que no la pasáramos mal, a París a los 19 años. Estuvimos 7 meses, mi hermana gemela y yo. Ha de haber sido una experiencia impresionante tener un hermano gemelo, en este caso tu hermana gemela. Que es mucho más divertido, en el sentido de que, como diría una amiga mía, conoces gente en tu casa, ¿no? Sí, si no tienes que salir a buscar todo estaba en casa. Amigas o novias o lo que sea, llegan a tu casa. Alejandro, sé que has estado, y es parte de un trabajo muy especial tuyo en la administración pública. Así es, sí. Pero vamos a escucharlo en breve, porque tenemos que ir a un corte. Amigos, pues ya de regreso, aquí estamos otra vez en esta belleza que es el Condesa de F y en el Top Suite. Tienen ustedes que venir porque verdaderamente vale la pena. Y además con una terraza impresionante. Pero estamos con nuestro amigo Alejandro Carrillo Castro y nos quedamos pendientes de toda esta etapa de tu trabajo en la administración pública. Y además eres profesor, das clases. Cuéntame un poquito de esa parte. Yo te decía que he sido muy afortunado en la vida porque estando en la universidad, en la Facultad de Derecho, me dieron la oportunidad de entrar a trabajar como pasante en la oficina jurídica de la Secretaría de la Presidencia. Estoy hablando de 1964, el último año de López Mateos, del presidente López Mateos. Y desde entonces, hasta hace relativamente poco, no he salido de la administración pública, con diferentes puestos, con diferentes responsabilidades. Pero eres abogado y en realidad te volviste administrador. Lo que pasa es que la abogacía yo la considero como una estupenda preparatoria, te sirve para todo. Como vivimos en un Estado de Derecho, quien no entiende lo que es el derecho, difícilmente se puede ubicar en eso. Entonces, los que tuvimos el privilegio de ir a la Facultad de Derecho, servíamos casi para todo. Entonces, por ejemplo, pues muchos presidentes de México han sido abogados. Fueron abogados. El primero fue el licenciado Alemán, el primer presidente civil y egresado de la Facultad de Derecho. Y a partir de entonces, efectivamente hemos tenido muchos abogados, algunos incluso con especialidad en economía, como lo fue el licenciado Miguel de la Madrid, por ejemplo. Y fuiste director del ISSSTE. Cuéntame un poco de esa etapa tuya dentro de la administración pública. ¿Cuál ha sido tu gran hazaña? Lo que más celebras. Bueno, haber tenido la oportunidad de estar trabajando con el licenciado José López Portillo cuando era jefe de la Oficina Jurídica Consultiva de la Presidencia y presidente de la Comisión de Administración Pública, encargada de hacer un diagnóstico del funcionamiento de la administración pública. Entonces me ligué a ese proyecto y estuve 18 años seguidos trabajando con 3 presidentes diferentes. Entonces, pues este país es tan noble que cualquier imbécil que dura 18 años haciendo lo mismo se vuelve clásico. Entonces, por eso dicen que soy un especialista en la administración pública. En realidad, lo que soy es un conocedor afortunado de las estructuras y el funcionamiento de las secretarías de Estado, de lo que antes eran los departamentos. Y con toda esta experiencia, ¿cómo ves hacia dónde vamos? Mira, yo soy un irredento optimista. Yo creo que hay que ver siempre el futuro con la ilusión de que va a ser mejor de lo que hemos vivido. Y sobre todo porque se supone que estamos preparando a las nuevas generaciones para que hagan mejor las cosas de las que las pudimos hacer nosotros. ¿Tú ves que traemos ya una carga buena con un estudiantado que está aprendiendo para ser un mejor país de este país, que tanto le hace falta la educación, como decía alguien, educación, educación, educación? Sí, sin duda alguna, la función más importante de cualquier sociedad es transmitir conocimientos de una generación a otra, pero darles la oportunidad de que generen nuevos conocimientos para adaptarse a las nuevas cosas que van a vivir. Afortunadamente, no nada más en México, pero en nuestro país, vivimos una etapa envidiable. Tienes información que no tenías antes. Imagínate tú, por ejemplo, los que tenían que irse
a la hemeroteca a estudiar o a los archivos nacionales. Ahora cualquier muchacho entra y ya te solucionaron todas tus dudas. En tu computadora de bolsillo o en tu tableta te pones a averiguar. Deme la información sobre quiénes fueron los egipcios, sobre quiénes fueron los presidentes de México, sobre cuáles fueron los promedios económicos de los 2 últimos semestres, etcétera. Todo eso ya lo tienes a la mano, entonces no tendrían por qué no ser más preparadas las nuevas generaciones. Yo que he sido maestro durante más de 40 años también, primero en la secundaria y luego en la preparatoria y en la facultad, siento que los jóvenes mexicanos tienen mejores oportunidades para estar informados, y hay algo que afortunadamente sí he podido ver. Cuando yo estudiaba en la Facultad de Derecho, el 37% eran compañeras, eran mujeres. Ahora que doy clases en la Facultad de Derecho, el 67% de los alumnos son mujeres. Entonces, o sea, las mujeres ahí estamos. Están participando y enriqueciendo también con su óptica, con sus experiencias personales, con sus capacidades, lo que seguramente serán generaciones mucho más preparadas de lo que fuimos nosotros. Por lo menos eso espero. También sé que trabajaste en la OEA como algo que la ONU te solicitó. ¿O cómo fue eso? No, a mí me mandó el presidente Salinas como embajador a la OEA en Washington, 3 años. Correcto. Pero efectivamente, como tú lo señalabas, como encargado del programa de reforma administrativa, la ONU invitaba cada 2 años, a veces en Nueva York, a veces en Ginebra, a expertos a título personal para que recomendaran reformas administrativas al resto del mundo. Y a mí me tocó durante 10 años ser uno de estos expertos. Y cuando se celebraron los 60 años de historia de haberse fundado la ONU, me contrató la ONU para hacer la historia del programa de administración pública de las Naciones Unidas. O sea, de alguna manera eres historiador. Sí, definitivamente. A mi edad, ya si no eres historiador, es que traes Alzheimer, seguramente. Bueno, ahorita regresamos, tenemos mucho más que preguntarle aquí a don Alejandro Carrillo Castro, y no se olviden que estamos aquí en este bello espacio, en el Condesa DF, y en este Top Suite, que se los recomiendo. Hasta el ratito. El dragón y el unicornio del doctor Alejandro Carrillo es una obra que aborda el conflicto entre 2 conceptos universales, el matriarcal y el patriarcal, donde los conceptos mitológicos, el dragón y el unicornio, representan respectivamente estas entidades, intentando describir así la lucha eterna en la búsqueda de la equidad de género. Como decía nuestro querido Germán Dehesa, es una obra llena de retos. No se trata de un libro playero. Pero más allá de las descripciones y halagos de este y otros enormes escritores acerca del libro, sobresale el magnífico prólogo de Carlos Fuentes, un preámbulo que plantea las incógnitas y misterios de una cultura donde reina Coatlicue, diosa de la fertilidad, patrona de la vida y la muerte, guía del renacimiento y madre gestante de Huitzilopochtli. El dragón y el unicornio del doctor Alejandro Carrillo, un ensayo sorprendente donde una visión contemporánea surge del arcaico mundo de la épica. Amigos, pues ya de regreso, aquí en el Condesa DF, en esta bella suite, y con Alejandro Carrillo Castro. A ver, Alejandro, ahora necesito que me cuentes un poquito de tu vida personal. Sé que recibiste unas condecoraciones ahora que estuviste en Francia, pero aparte de eso, cuéntanos un poco de tu historia ya de hombre soltero, hombre casado. Sé que estás ahora con Talina, que la adoro. Cuéntanos un poco de esa parte tuya. Bueno, como entré muy joven a trabajar a la Secretaría de la Presidencia y tenías que entrar a las 8 de la mañana y salir a las 11 de la noche, con las únicas que podía yo salir eran las tiples del Tívoli. Entonces me casé ya grande, en ese entonces, a los 29 años, la primera vez. Me casé con una chica argentina, con la que tuve mis hijos. Después conocí a Talina, mi primera esposa murió, conocí a Talina, nos casamos, ya no tuve familia con ella. Talina tenía 3 hijos, 2 chicos y una chica que lamentablemente murió. Sí, supimos eso. Yo tuve 4, entonces ya teníamos 7, y le decía yo Blancanieves a Talina, con 7 enanos, ya era más que suficiente. Así es.
Y he tenido una vida francamente muy linda al lado de quienes han sido mis esposas. Y además tu parte bohemia, también quiero que me cuentes un poco de esa parte. bueno, lo que pasa es que, mira, mis padres, los dos, tocaban muy bien el piano. Mi padre quiso ser concertista, estudió 12 años, y mi madre tocaba de oído precioso el piano. Entonces, en la casa tuya, desde chico, yo oía música, todos mis primos tocaban guitarra, mis papás eran muy amigos de Pedro Vargas, llegaba siempre a cantar a la casa, los Panchos, llegaban tríos de todo. Entonces, la parte que le llaman bohemia no es más que haber aprendido desde chico a disfrutar la música. Claro. Entonces, de repente decían, qué lástima que Alejandro, que es tan buen funcionario público, sea frívolo porque toca y compone y canta. Pues ahora ya está de moda, ¿no? Es decir, claro. Yo nunca lo consideré como algo negativo. Yo creo que es parte del complemento. Cuando estudié preparatoria, recuerdo que en el frontispicio de la Academia de Platón decía, aquí no puede pasar nadie que no sepa de geometría y de música. Entonces los griegos eran mucho más sabios. Bueno, acuérdate, los griegos lo que decían, que la música era el arte de las artes, ¿no? Por eso, entonces, yo creo que lejos de ser un defecto, es un complemento que te permite vivir de manera más completa la vida, ¿no? Entonces, en la casa de mis padres siempre escuchamos música, siempre se nos animó. Yo tenía una orquesta juvenil, formábamos con 3 amigos un trío que nos llevaban a dar gallo a todas sus novias y a todo el mundo. Entonces, yo francamente no sé entender gozaste la vida sin música. Y dime algo, porque me tienes intrigadísima en la parte de novelista. Últimamente, sé que has escrito varios libros, pero te ha interesado mucho la parte de quizá nuestras tradiciones prehispánicas junto con toda un bagaje griego, de la mitología griega. Y has combinado, por ejemplo, en tu libro El dragón y el unicornio, la parte del matriarcado, y luego el último libro del ocaso de las reinas, también la parte cómo se perdió el matriarcado y empezó esta parte patrilineal. Grecia, lo que pasa es que yo parto de la hipótesis de que antes de que se hubiera inventado la sociedad patriarcal hace unos 5,000 años, lo que existía eran organizaciones matrilineales, o como se les llama ahora, matriarcados. Y lo mismo existían en América prehispánica, es decir, aquí en el continente prehispánico. Carlos Fuentes, que me hizo favor de hacerme el prólogo, lo señala. Bueno, fundamentalmente la Coyolxauhqui era la hermana a la que sacrifica Huitzilopochtli y la gran madre, para imponer, la Coatlicue, la ¿no? Coatlicue, presente eran hijos de la Coatlicue, y para imponer ya el sistema patriarcal. Lo que pasa es que efectivamente quienes vivimos dentro de lo que se llama pomposamente la civilización occidental, pues tenemos en el mundo griego y en el mundo romano bases muy importantes, y ahí también se da el parteaguas. Entonces, efectivamente, El dragón y el unicornio es un ensayo para plantear esto en términos generales, y la novela, que se llama El ocaso de las reinas, ubico un caso específico del paso del matriarcado al patriarcado en Tebas, precisamente en torno de la familia de este señor tan conocido que es Edipo. Bueno, yo creo que contigo podríamos estar hablando horas y horas, y los temas no alcanzan. Y espero que regreses, porque te necesitamos escuchar mucho más sobre quién eres, qué has logrado, qué has hecho, y qué, lo que podríamos llamar como el joie de vivre, ¿no? Para usar esa palabra, porque yo creo que tú eres el ejemplo de lo que es vivir profundamente. Y bueno, amigos, esto es Sí con Raquel.